Pensar en particular este ciclo que hace ya bastante tiempo venimos organizando bajo la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la Fundación Pensar, ciclo que denominamos Pensar fuera de la caja, tratando siempre de encontrar temas de actualidad a través de la especialista mirada de dirigentes de nuestro espacio. Así que darle la bienvenida primero. Mi nombre es Francisco Quintana, secretario de la Fundación Pensar a nivel nacional. Agradecerle muy especialmente tanto a Martín como a Jimena, a quienes en un par de minutos más voy a presentar. Agradecerles obviamente también a todos ustedes por tomarse el tiempo de compartir un día de semana a la tarde, después seguramente de una jornada laboral, un rato para escuchar, para aprender, pero también para intercambiar. En esa idea, proponerles, vi que un par ya lo estuvieron haciendo por el grupo, proponerles que se presenten, no solo nombre y apellido, sino también de dónde son, porque como ustedes saben, estos encuentros siempre pretenden tratar de ser un espacio federal. Veía que algunos de los que se presentaron son de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, de Pergamino, de la costa. Sé que también hay gente del interior, gente de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Así que aprovechar el chat de la sala para que se presenten. A propósito de presentarse, aprovechar y presentarles el tema que tiene que ver con la responsabilidad penal juvenil en debate, qué significa la idea de cambiar el régimen. Presentar también a los oradores que tenemos hoy, agradeciéndole muchísimo a ambos por acompañarnos, a Martín Casares, abogado, egresado de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, con maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral, actualmente secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, entre otros muchos roles, fue jefe de gabinete del Ministerio de Justicia bajo la gestión de Germán Garabano y de Mauricio Macri del 2015 al 2019, también con anterioridad a desempeñarse como jefe de gabinete del ministro Garabano, también en el mismo periodo fue subsecretario de Política Criminal y es coordinador de la Mesa de Justicia de nuestra fundación, así que hace mucho que Martín colabora con Pensar, agradecerle por eso y también por estar hoy acá. Y agradecerle mucho también a Jimena Villafruela, psicóloga, egresada de la UBA, con especialización en gestión de los recursos humanos de la Universidad de San Andrés, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por nuestro espacio, por el PRO desde el 2019, presidente de la Comisión de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión de Justicia. Desde estos lugares ha impulsado varios proyectos en materia de justicia y de seguridad, como la ley de reiterancia delictiva. La idea es, a propósito de la dinámica de este encuentro, de esta conversación, que ellos puedan hacer una exposición breve, que se genere un diálogo, un ida y vuelta entre ellos, que son dos cuadros jóvenes, pero a su vez muy preparados, que demuestran un poco lo que el PRO tiene para aportarle a la política argentina, no solo en tiempo presente, sino también de cara al futuro. Y en esa línea también, entendiendo que en el ida y vuelta aprendemos, escuchamos y nos enriquecemos, la idea es que también haya un espacio para preguntas o a medida que ambos vayan conversando o en todo caso si queda tiempo también algún espacio al final. Así que ahí pedirles si van teniendo preguntas, si las pueden ir compartiendo por el chat de la sala como para que sea un espacio para todos. Así que, dicho todo esto, ahora sí, dejarlos con Jime y con Martín. Creo que hay alguno por ahí que no está Deben pasar por todavía muteado por las dudas. deben Creo que pasar y lo habías Juanpi, sacado como una función de Zoom, es un fondo seleccionado por vos. por ahí, Lee, por ahí podemos mutear al resto por las dudas. Ahí va. Bueno, ahora sí,
Los dejo con Jime y con Martín, agradeciéndoles a todos por el tiempo y muy particular a ellos dos por la predisposición que siempre tienen. Bueno, Fran, muchísimas gracias por la invitación, a vos, a María Eugenia Vidal. No solo agradecerles por la invitación, sino también por felicitarlos por traer un tema tan importante y relevante en estos días para la sociedad, para todo el país, independientemente de la jurisdicción. Esto es un tema que justamente se está llevando adelante en el Congreso. Así que agradecerles y felicitarlos. Dicho esto, si les parece, damos comienzo, ¿no? No sé, Martín, si vos querés decir algo antes de arrancar. No, Bueno, me sumo a tus agradecimientos y felicitaciones por el ciclo, por cómo están llevando la gestión de la fundación. Me parece que es muy importante en este momento seguir trabajando fuertemente porque es el valor agregado que tenemos. No solo pensar, planificar, sino mostrar la experiencia que tenemos. No es solo teoría, es teoría acompañada de ideas, de valores y de una experiencia previa de gestión. Así que, si te parece bien, Jime, arrancamos cuando quieras. dale, perfecto. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta porque me parece que en estos temas también es importante bajarlo al llano, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo para vos es, ¿qué significa? ¿Qué hablamos o qué decimos cuando hablamos de baja de edad de imputabilidad? Bueno, me parece que es un buen comienzo que quizás puede sonar obvio, pero muchas veces se presuponen otras cosas y se instalan ideas que no son las adecuadas, las correctas. Cuando nosotros hablamos de bajar la edad de imputabilidad, en realidad lo que estamos haciendo es, no estamos hablando automáticamente de más castigos, sino de ampliar el ámbito de aplicación de la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a, por decirlo de alguna manera gráfica, bajar la barrera para que la justicia penal juvenil pueda intervenir. ¿Para qué? Para investigar, para juzgar y para, en el caso que corresponda, sancionar aquellas conductas cometidas por niños, niñas y adolescentes de X edad. O sea, la edad es una decisión de política criminal del legislador y lo que hacemos al bajarla es ampliamos la posibilidad de que el sistema penal juvenil pueda intervenir para dar una respuesta. Bien, perfecto. Ahora me quedo pensando en algo, Martín, y estoy segura que se ha hecho ese análisis. ¿Podemos saber algo de política comparada? Me refiero a qué pasa en el contexto internacional. O si querés hacer foco en la región. ¿Qué edad estamos hablando? ¿Qué edad plantean en esos países? Bueno, me parece que es interesante porque hablar sobre todo de la región y te diría de aquellos países que tienen realidades más cercanas a la nuestra, ¿no? Porque también si nos vamos a otras partes del mundo podemos llegar a encontrarnos con edades como la de 10 años o edades muy bajas con realidades que tienen, gracias a Dios, muy poco que ver con la realidad argentina. Entonces, cuando nosotros miramos, por así decir, la región, nosotros lo que nos vamos a encontrar es que Argentina es la edad de imputabilidad más alta en la región. Actualmente en Argentina el régimen penal juvenil, el régimen de minoridad, eh, es a partir de los 16 años. Nosotros, cuando vemos en Sudamérica, en la región, nos vamos a encontrar con que en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia y en Perú existen regímenes en los cuales la justicia penal interviene a partir de los 14 años o también en Uruguay a los 13 y en Brasil a los 12. Desde ya que son decisiones que toma el legislador, que puede tomarlas, pero que me parece que lo importante es que sean tomadas en base a experiencia regional, a una realidad y a información empírica. Y sobre todo, a ver qué vamos a querer hacer, porque ahora, hasta ahora dijimos, bueno, estamos ampliando, ¿no?, la posibilidad del ámbito de aplicación de la ley penal. Bueno, ¿para qué? ¿De qué tipo de intervenciones vamos a estar hablando? Eso es fundamental. Hasta ahora dijimos, bueno, estos son los límites, esto es lo que quiere decir.
Sí, y hablando de esto de la intervención y qué tipo de intervención, y atando un poco a mi primera pregunta, a mí me parece algo muy claro y fundamental, que no es más castigo o no es dejar de proteger, sino que también tiene que ver con un cambio de paradigma, incluso me arriesgo a decir, pero seguro un cambio de forma de intervención por parte del Estado, ¿no? Sí, totalmente. Después vamos a ver que vamos a encontrarnos de acuerdo a los distintos modelos. Vamos a poder ver no solo el que se está proponiendo ahora, como bien decía Fran al inicio de la charla, nosotros vamos a analizar el régimen actual, pero también este proyecto que ya tiene un dictamen favorable de comisión y que en principio en pocos días, semanas más, está un poco retrasado por el contexto de elecciones y acuerdos y demás en el Congreso, pero que el gobierno pretende tener una media sanción en el mediano plazo para luego que esto pase de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y continúe el debate y el tratamiento. Pero bien, entonces, estamos hablando de justamente lo que acabas de decir, un cambio de sistema, de paradigma. Nosotros pasamos de un paradigma actual en el cual tenemos un sistema tutelar, ¿no? Un sistema en el cual los jueces pueden tomar determinadas medidas, incluso de privación de la libertad, sin que haya una investigación, un juzgamiento y de alguna manera una responsabilización por parte del chico respecto del hecho que cometió, a un sistema en el cual lo que se está proponiendo en este caso y que es parecido a lo que nosotros buscamos con el proyecto que impulsamos allá por la gestión en el año 2018 y 2019, es que los chicos de a partir de 14 años se hagan cargo de las consecuencias de las obras que cometen, o sea, de los delitos que cometen. Esto quiere decir que haya una reflexión en la cual el adolescente que cometió un delito pueda hacerse responsable y por ende hacerse cargo de las consecuencias que generó la comisión del delito. Es un sistema totalmente distinto. En un sistema tutelar, digamos, el juez cuida a el adolescente y al entorno o a la sociedad de una manera tutelar distinta. En este estamos frente a un juicio penal, obviamente penal juvenil, con las características que vamos a ver más adelante, pero con todas las garantías del debido proceso, a donde vamos a llegar a el conocimiento del hecho, a la responsabilidad y luego a las consecuencias, a la sanción. Clarísimo, clarísimo. Y después te voy a llevar nuevamente al dictamen para que hagas un repaso también de los principales puntos. Pero me gustaría entrar un poco de lleno, en realidad, a cuál es la situación actual hoy respecto a este régimen. Porque digo, no nos olvidemos que es un sistema que data de cuánto, de 1980, ¿no? Es el régimen actual que tenemos. Entonces, ¿cuál es hoy la situación en la Argentina? Bueno, exactamente, como bien decís, estamos frente a una deuda de la democracia, podemos decir, ¿no? Porque tenemos un sistema que no solo ha quedado obsoleto en términos, si se quiere, de derechos y garantías de las partes. Cuando hablamos de las partes, es de aquellos adolescentes que estén siendo investigados por cometer delitos, como también de las víctimas, ¿no? Porque en esa época el paradigma, como dijimos antes, era un paradigma tutelar en el cual no se tenía en cuenta esta participación de la víctima, por ejemplo, esta intervención de los abogados de los adolescentes con respeto al debido proceso y a las garantías, con lo cual, en términos, si se quiere, de derechos y garantías, estamos mal. Bueno, desde ya que no se respetan garantías constitucionales porque la Constitución era otra en ese momento, tampoco instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, y además es un sistema en los hechos, o sea, esto era la parte, si se quiere, digamos, jurídica, de garantías, del debido proceso, un análisis más que tiene que ver con el ejercicio profesional, con la abogacía, pero en términos de política pública, nosotros nos encontramos con un sistema que no sirve, un sistema que no da respuesta, un sistema que no previene, no investiga y no llega a sancionar, porque en los casos en los cuales tiene alguna medida, ni siquiera este sistema garantiza que esa medida sea como consecuencia de un hecho que fue responsabilizado a
un adolescente que lo cometió. Entonces, es un sistema que, en definitiva, genera impunidad, porque no genera una consecuencia, no hay una respuesta. Entonces, el cambio de paradigma hacia un sistema de responsabilidad penal juvenil, después veremos a partir de qué edad y frente a qué supuestos y con qué tipo de respuestas, lo que nosotros deberíamos buscar, el legislador, cuando ingresa al debate y al tratamiento es, bueno, ¿qué tipo de intervención yo quiero? Entonces, bueno, mira, el objetivo que debiéramos ponernos es tener una intervención a tiempo para que permita eso, que los chicos que son abordados, que antes no llegaban a ser abordados por la aplicación de la ley penal, tengan un abordaje y una respuesta temprana que permita cortar ese círculo vicioso de la comisión de delitos. No sé si vieron que cuando pasan estos hechos muy graves que lamentablemente llegan a la opinión pública, cuando se le pregunta a la policía, a los vecinos, y ya todos dicen, sí, tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradas. Entonces, estamos frente a chicos que no se levantaron de un día para el otro y decidieron ir y matar a otro chico, porque tengamos en cuenta también que en la gran mayoría de los casos, las víctimas de estos chicos que cometen delitos son otros chicos, en la gran mayoría. Entonces, no es que ese chico se levantó un día y mató a otro. Fue cometiendo otras faltas, infracciones, delitos leves y el sistema no dio ninguna respuesta, el sistema no prendió ninguna alerta y no hubo nadie que le llame la atención ni que haga primero, un planteo de responsabilidad y mucho menos un seguimiento a la conducta de ese chico. Pero a ver, pará, te llevo algo, digamos, a las bases. O sea, pues te Wow. escucho. No se respetan garantías completas. Es un sistema tutelar. En algún punto, entonces, ¿cómo es ese proceso penal cuando vos tenés un chico menor de edad que comete un delito hoy? Digo, si no se respeta nada de eso, ¿de qué tipo de proceso hablamos? Es que es un proceso de tipo tutelar, tiene otras características, porque justamente no es alcanzado por la aplicación del sistema penal juvenil. Entonces, si no hay sistema, no hay no hay posibilidad de investigar, de empezar, si se quiere, el caso. Entonces, Claro. como vos no empezás el caso, no empezás a investigar. Ahora, de repente, si el juez está frente a un caso de conmoción, pero no puede investigar si ese hecho, bueno, ocurrió, obviamente ocurrió porque está acreditado, porque hay una víctima y demás, pero si hay un grado de participación y responsabilidad y qué le atribuye a quien no lo puede hacer, porque no puede avanzar, porque el sistema no se lo permite, tiene una barrera que le dice, no, este chico tiene 14 años o tiene 15 años, con lo cual usted no puede avanzar. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hay? Nada, hay impunidad. Y no hay una respuesta para la víctima, para el familiar para la madre de ese chico que se murió, que lo mataron. No hay ninguna respuesta. La respuesta es, no, lamentablemente el sistema no procesa casos ni da respuestas penales de ningún tipo a chicos de menos de 16 años. Entonces esa no es una respuesta válida, aunque, voy a hacer la aclaración, gracias a Dios, más allá de que son casos terribles y que tienen generan mucha conmoción en la opinión pública, a Dios gracias no son muchísimos. Pero con que sean solo 5, 10, 12 pocos casos, el sistema tiene que dar respuesta. Y además porque la idea justamente de una reforma penal juvenil no es nada más abordar los casos de chicos de 14 y 15 años que matan a otros, sino es abordar de una manera de intervención temprana a los chicos que empiezan a cometer delitos para frenarlos, o sea, para darles un tratamiento específico, proporcional a, por ahí, ese primer delito que cometen que no es tan grave, con una solución que está dentro del ámbito penal y que es, por ende, obligatoria, por ende, coercitiva, pero que es una respuesta por ahí blanda con medidas socioeducativas. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros planteamos con este tipo de reformas es, el objetivo tiene que ser, ya estamos frente a un hecho consumado, un delito cometido, pero el objetivo tiene que ser que ese chico pueda reintegrarse y tener un plan de vida sin volver a cometer delitos.
Es de prevención. Obviamente estamos frente a un escenario en el que ya cometió algún delito. Si no, lo que pasa hoy es que el sistema no hace nada hasta que ese chico llega a un caso gravísimo y todos nos horrorizamos. Y bueno, ¿qué pasó? Y nada, si hace 40 años que el debate parlamentario está trabado. Totalmente. Y qué a tono y qué bien como una respuesta, ¿no? Que hoy tenemos este dictamen en el Congreso, en diputados, porque entiendo que viene a responder muchos de estos puntos y estos planteos que estás compartiendo en este momento, ¿no? Porque, digo, por un lado tenés la sanción proporcional, pero también por otro lado tenés este foco muy importante en la resocialización por todo lo que estabas explicando recién. Sin perder de vistas que también el Estado tiene la obligación de intervenir para poder llevar adelante esta política, pero también para responder a una demanda de la sociedad y de las víctimas también, ¿no? Digo, en eso me parece que concluye y confluye todo este trabajo que se ve reflejado en este dictamen. Y yendo en esa línea, me gustaría si podés hacer un análisis al menos de los principales puntos que nos viene a traer este proyecto. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, hacer algunas menciones. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo establecía la baja a partir de aquellos chicos que cometieran delitos a los 13 años. El dictamen lo subió a 14. Hubo ahí todo un debate técnico y político y que me parece que es fructífero en la medida que sea justamente argumentado y en base a experiencia y a información empírica, porque a nosotros en su momento, incluso cuando nosotros trabajamos durante 4 años una propuesta y que veníamos trabajándola antes justamente desde la Fundación Pensar, en su momento nosotros habíamos pensado incluso en 14, 15 años, pero no para todos los delitos, sino para aquellos delitos más graves, para aquellos delitos de homicidios, de robo con armas, pero también este sistema que habíamos previsto, que era un poco más amplio, tenía un abordaje para aquellos chicos menores de esa edad, pero que cometían delitos, un poco con este tema de el abordaje, si se quiere, interdisciplinario en el marco de un proceso penal, pero tendiente a justamente la integración social y con muchas medidas justamente socioeducativas. Me parece que lo que primero se tiene que tener en cuenta en todos estos procesos es que estamos frente, no es un derecho penal de, 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 de menor escala, sino que es una especialización y por ende todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y demás, mandan que haya especialidad y la especialidad se tiene que cumplir tanto en la investigación como en el juzgamiento. Esto quiere decir que tiene que haber una fiscalías y juzgados especializados, tiene que haber un procedimiento, un tratamiento y un abordaje por todas aquellas personas, ya sea asistentes sociales, psicólogos y demás, con una formación en penal juvenil específica para el tratamiento con adolescentes. O sea, esto no es una cuestión nada más de acá cometieron delitos de mayores chicos que tienen menos edad. No, estamos frente a adolescentes que están en formación, que obviamente han cometido una conducta que está tipificada como delito y que por ende tienen que tener una respuesta, pero una respuesta adecuada a el delito cometido y también a la edad que ese chico tiene o esa chica tiene. Y siempre siendo respetuosos en la prevención, la investigación, el juzgamiento y fundamentalmente en la etapa de ejecución penal de el criterio de especialidad. Y esto, bueno, vos lo conocés bien, Jimena, porque la ciudad tiene sus institutos especializados y además hay, bueno, lo vamos a ver seguramente más adelante, pero hay un punto muy importante que es al final del día, si bien acá estamos en el marco de un debate parlamentario nacional, quienes llevan adelante las investigaciones son las justicias locales y los institutos y los empleados especialistas que van a tener que hacerse cargo del tratamiento de estos chicos son
de los gobiernos locales, con lo cual es importante que nosotros acá estamos estableciendo una reforma muy importante que va a tener impacto en la carga de trabajo, en la cantidad de causas de las justicias penales juveniles de las distintas jurisdicciones. Otro tema también que me parece importante, ya lo conversamos un poco, es no solo la posibilidad de que obviamente haya garantías del debido proceso, sino de defensa técnica, una defensa técnica desde el comienzo de la investigación, de las actuaciones, sino también muchas medidas con salidas alternativas. Esto quiere decir medidas restaurativas como la mediación, la probation, la reparación del daño. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros queremos es aplicar sanciones socioeducativas que sean alternativas a la pena de prisión, porque en esto tenemos que tener en cuenta que no tiene que ser la única respuesta de un sistema penal cantidad de días de prisión. O sea, puede haber otras sanciones que sean más adecuadas para el delito que se cometió, para la edad que tiene la persona que los comete, y que además, sobre todo, teniendo en cuenta que nosotros acá queremos abordar de manera temprana a aquellos chicos que empiezan a cometer delitos justamente para tratar de evitar y de cortar ese círculo vicioso. Con lo cual, eh, es muy importante esto de el menú variado de diferentes sanciones que en algunos casos pueden ser socioeducativas, en otros casos disciplinarias, y obviamente para aquellos casos que son graves serán sanciones privativas de la libertad. Pero incluso dentro de un instituto en el cual se priva de la libertad a un chico o una chica que ha cometido un delito muy grave, lo que hay que hacer es continuar con un tratamiento, porque si no vamos a estar igual. Si nosotros no tratamos al chico, si, por ejemplo, hay algunos estudios que están en la página oficial del Ministerio de Justicia de la Nación que dan cuenta que los chicos que cometen estos delitos más graves tienen un montón de problemas y que es muy probable que resolviendo esos problemas como adicciones, como falta de educación, como un montón de problemas porque ellos probablemente también hayan sido víctimas de violencia, resolviendo esos problemas podamos dar una posibilidad de plan de vida a esos chicos para que, luego de cumplido con la sanción que les corresponda, puedan tener un proyecto de vida lejos del delito. Me parece que lo fundamental es que tener en cuenta que el principio de especialidad requiere una separación total y absoluta y un tratamiento con relación a los sistemas de adultos y un tratamiento especial y específico. Y que el objeto de este tipo de procesos tiene que ser que los chicos sean responsables y respondan haciéndose cargo de lo que hacen. O sea, el objetivo tiene que ser que se integre, pero para integrarse tiene que entender que cometió un delito, que generó un daño, tiene que repararlo y cumplir con la sentencia, con la sanción que esta justicia penal juvenil le aplique. Clarísimo, Martín. Voy a aprovechar porque me gustaría leer algunos mensajes que nos fueron llegando, si te parece. Sí, Son por favor. mensajes con algunas preguntas, intervenciones que me parece que ameritan para este momento. Voy a leer el mensaje que nos dejó Alejandro Marcelo Tiseira. Él lo que nos dice es, ¿cómo se compatibiliza el proyecto de bajar la edad de imputabilidad penal juvenil con las recomendaciones del Comité de los Derechos de Niños de las Naciones Unidas? Sigo un poco Bueno, más. sí, ¿querés hacer otro o hay otras en ese sentido? Y porque seguía con su intervención él. O Dale, sea, dale. dice, es clave conocer el alcance de la reglamentación del proyecto de baja edad de imputabilidad. ¿Dónde se alojarán los adolescentes? Preguntan. Y después, Alejandro mismo pregunta, ¿qué garantías procesales tendrán? ¿Qué rol jugarán los servicios de protección de derechos? ¿Y qué tipo de intervención educativa, social o terapéutica se aplicará? Bueno, excelente, son muchas preguntas. Vamos de a poco, vamos de a Vamos de poco. a poco y vamos viendo en el propio dictamen. A ver, por un lado, hay una recomendación
a los estados, que es una recomendación, que es de no bajar la edad de imputabilidad. Nosotros, a ver, esas recomendaciones también tenemos que pensar para quienes están. Hay estados que tienen edades de 10 años, de 12 años. Argentina, junto con Cuba, es de las situaciones de edad de imputabilidad más altas de la región de Latinoamérica, con lo cual a mí me parece que nosotros no estaríamos contraviniendo porque a ver, tenemos una edad que está dispuesta en 1980, o sea, antes que todas estas recomendaciones y estos bloques internacionales, y además que, de vuelta, lo que me parece que es importante destacar que cuando nosotros estamos hablando de edad, baja de la edad, estamos ampliando la intervención de la justicia penal juvenil para aquellos casos en los cuales adolescentes han cometido delitos. Esto no implica necesariamente la intervención de máxima, que es la prohibición de libertad. Desde ya que igual me parece muy importante la preocupación del colega por decir, bueno, pero ¿a dónde van a alojar esos chicos? Bueno, es probable que no sean tantos las privaciones de libertad, porque de hecho no hay tantos chicos que cometan estos delitos por los cuales vayan a quedar detenidos. Ahora bien, vamos a estar en un marco, como dijimos antes, de derechos, de garantías. Los principios, de hecho, están enumerados, déjame decirte, estimado, en el artículo 5.º de Principios, Derechos y Garantías Generales. Bueno, se enumeran desde el principio de legalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos, debido proceso legal y derecho de defensa en juicio de los adolescentes, indubio pro reo, interpretación pro minoris en la resolución judicial y su responsabilidad penal. En cuanto a las penas, también establece penas específicas, establece medidas, como decíamos, y sanciones que tiene que ver con medidas socioeducativas, respeto al adolescente, que deberá ser tratado con respeto, consideración y ser oído durante el proceso, dignidad humana, plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal. Todo esto que nosotros hoy estamos leyendo y que parecería obvio, no se cumple. Hoy no se está cumpliendo porque estamos frente a un régimen totalmente distinto. Estamos hablando de un régimen de hace 40 años en los cuales estos principios obviamente no están rigiendo. Con lo cual, a mí en lo particular, en términos de la recomendación, de las garantías y el debido proceso, yo me quedo tranquilo. A mí me parece que vamos a ganar mucho en ese sentido. Ahora, yo tengo muchas más preocupaciones, si se quiere, con esta última parte de su cuestionamiento, de no solo por los lugares de detención o de privación de libertad de estos chicos, sino por otros recursos. Porque, de vuelta, aunque no sean todas privaciones de la libertad, esto no quiere decir que los sistemas locales no vayan a necesitar recursos. Los sistemas locales van a necesitar recursos porque estos sistemas, para que funcionen, tienen que tener un tratamiento, tienen que tener un juzgamiento rápido, digamos, con todas las garantías y una sanción. Pero cuando el juez establece esa sanción, necesitamos de un equipo interdisciplinario que haga el seguimiento de ese chico y que vaya evaluando si ese chico va evolucionando o no. Y acá estamos hablando de asistentes sociales, de psicólogos, de gente preparada especialmente para dar un tratamiento y una respuesta a esos chicos. Si no, va a quedar en letra muerta. Perfecto, Martín. Y mira, y avanzo un poquito más con dos comentarios y seguimos. Dale. Claudio Jorge Blanco es un comentario, dice, muchas veces los menores son utilizados por mayores para cometer el delito por la imputabilidad del menor. Y después Adriana Rodríguez Malavolta nos comenta lo siguiente: buenas tardes, doctor, coincido con que muchas veces ese comportamiento del menor tiene que ver con el entorno, con los mayores que lo utilizan, y luego pregunta si el texto del proyecto se puede leer, si está disponible en la página web. Sí, desde ya está el dictamen, está disponible en la página web de la Cámara de Diputados, pero bueno, si tenemos forma, yo todos los materiales, los cuadros comparativos, los análisis, yo hice acá una especie de presentación que no está muy linda para mostrar, pero que lo que tiene va
artículo por artículo, comparando el régimen actual y cuáles son las modificaciones que incorpora no el proyecto original, sino este dictamen. Habrá que ver después si cuando se trata en el recinto y se apruebe la media sanción, vuelve a tener cambios y ahí ya tendríamos un proyecto un poco más avanzado como para poder analizar, pero sí, es todo público y yo lo pude bajar, lo pude conseguir y en la página del Congreso se puede incluso ver, en los links de YouTube pude ver algunas audiencias con especialistas y algunas intervenciones fueron realmente muy interesantes. Bien, perfecto. Te propongo seguir con nuestro diálogo y después retomamos nuevamente y volvemos a abrir el espacio para la lectura de las intervenciones. Dale, dale, Eh, perfecto. Claramente, como bien decías, esto es una ley a nivel nacional, pero es cierto que los desafíos van a ser locales, ¿no? En su implementación. Entonces, ahí preguntarte, Martín, ¿cuáles son esos grandes desafíos que vos ves para cada jurisdicción respecto a la implementación y al dar curso de este nuevo régimen penal juvenil, una vez sancionada la ley? Bueno, a ver, totalmente. Esta ley, digamos, me parece que hay que tomarla como un piso mínimo, como un avance. Obviamente, yo estoy totalmente convencido de que nuestro proyecto era un poco más amplio y era un poco más ambicioso, pero bueno, lo que hay es esto y vos como legisladora con la experiencia que tenés sabés que la mejor ley es no la ideal, sino la que es posible. O sea, si luego de 40 años de un debate trunco en el cual no pudimos avanzar ni 2 pasos, podemos sacar esto y esto genera una base mínima para empezar a trabajar un poco mejor, bueno, me parece que ganamos todos. Ahora bien, hay que tener especialmente en cuenta este ítem que destaca Jimena de la coordinación entre la nación y los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque después los que se van a tener que hacer cargo de justamente crear y sostener institutos especializados, de formar equipos interdisciplinarios, que en general en todas las jurisdicciones existen. El tema es, bueno, vamos a ampliar la carga de trabajo. Ahora vamos a ver por qué. Pero eh, los gobiernos locales van a tener que estar preparados para poder articular áreas de educación, salud, niñez, trabajo, justicia, tener un sistema de justicia penal especializado y lo más importante es de ninguna manera caer en lo que se llama prisión informal sin recursos y sin personal especializado. O sea, no tiene que haber privación de libertad de chicos en lugares que no estén especialmente diseñados y en contacto con gente que está, porque esto termina mal, o sea, que está preparada, profesional, especializado para estos temas. O sea, nosotros podemos tener una ley que es buena, esta ley obviamente que es mejorable, pero si no hay una inversión local en personal, en espacios, en programas específicos, la ley no va a tener efecto. O sea, cuando uno lee los fundamentos, los objetivos de la ley, que dice, bueno, vamos entonces a prevenir, pero entonces vamos a poder ampliar la intervención y todo esto va a ser buenísimo, bueno, no se va a producir todos esos objetivos y esos resultados. ¿Por qué? Porque si no viene acompañado de inversión en el nivel necesario, que es el nivel local, bueno, es probable que los sistemas se sobrecarguen de trabajo, que no puedan dar, en muchos casos, hay muchas jurisdicciones, la de Ciudad es una de ellas, jurisdicciones que están dando una respuesta rápida de calidad, digamos, en el marco normativo actual y existente, y bueno, que si corremos el riesgo de que si sobrecargamos, eso empiece a funcionar más lento y con una calidad menor. ¿Y por qué digo esto? No lo digo solamente, acá hay un tema que a mí me preocupa, no lo digo solamente porque ampliamos en 2 años la franja de intervención de la justicia penal, sino también hay algo que por ahí no estuvo mucho en el debate, pero que cambia y creo que va a ser un cambio grande e importante. En este proyecto original y en el dictamen se habla de la intervención, o sea, de la baja de la edad de imputabilidad a partir de los 14 años en todos los delitos previstos en el Código Penal y las leyes penales especiales. Y esto hasta hoy no era así. En general,
O sea, la edad se baja o empieza a considerarse imputable para delitos de más de 2 o 3 años. Entonces, acá sí es posible que los sistemas locales se llenen de chiquitajes, y esto, a ver, esto todavía está en tratamiento es corregible, digo, bueno, si es una decisión político-criminal del legislador, bueno, decidirán ir para adelante. Pero después los sistemas locales van a tener que ver cómo reaccionan rápidamente a esa sobrecarga de trabajo, porque ahí tenemos amenazas simples, vamos a tener hurtos, vamos a tener delitos que son cometidos encima entre chicos o de chicos para chicos que no son tan graves, pero que van a terminar en causas judiciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Rápidamente vamos a llamar una mediación. ¿Qué tipo de salida vamos a procesar todos esos casos como uno más? Entonces, es importante que no solo o sea, ahora es el momento de pensar estratégicamente y de tomar decisiones pero teniendo en cuenta las consecuencias, la carga de trabajo que se puede producir, no se puede medir porque nunca los sistemas intervinieron en todos los delitos para estas edades. Clarísimo, clarísimo. Y tengo una pregunta más para hacerte, y algo de esto ya fuiste comentando en tus intervenciones anteriores, pero uno por un lado observa que hay un aumento significativo en los últimos años de cantidad de causas judiciales en donde, donde el protagonista es un menor que delinque, ¿no? Entonces, este proyecto, ¿qué impacto crees que va a traer, ¿no? La aprobación? Muchos cambios ya los dijiste, y la intención no es volver sobre lo mismo, pero sí de pronto si ves grandes impactos en esto de al bajar la edad, ampliar esto que vos decías, la cantidad de delitos, claramente va a haber una mayor intervención. A ver, por supuesto, a mí me parece que es importante cuando el legislador establece que una conducta es considerada delito, está mandando un mensaje. Cuando el legislador establece un mensaje a la sociedad, no solo a aquellas personas que cometen delito, a las cuales le va a corresponder una sanción, sino un mensaje a toda la sociedad. El mensaje a la sociedad que nosotros, y sobre todo a la franja de chicos que hoy no están alcanzados y aquellos que vos, como bien vos decías, pueden ser utilizados por narcotraficantes o por organizaciones criminales, es, digamos, a partir de ahora los chicos van a ser responsables por los delitos que cometan. Tema 1. A la sociedad en general hay premios y castigos, no hay impunidad. Entonces, es importante esto como mensaje a la sociedad. O sea, a la víctima y a la familia, en el caso de que no sea un hecho de homicidio, a la víctima o a los familiares hay una respuesta, hay una solución, hay una sanción, hay una consecuencia, y al chico te tenés que hacer cargo de las consecuencias de tu obrar. Entonces, me parece que en eso, que no es menor, porque también buena parte de esto tiene que ver con lo cultural, ¿no? O sea, y me parece que en ese sentido es todo ganancia. Es todo ganancia en ese sentido. Ahora bien, también tenemos que ser conscientes y no caer en falsas expectativas. Bajar la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de inseguridad. La franja de delitos gravísimos cometidos por chicos de entre 14 y 15 años no es tan importante. Ahora, ¿quién soy yo para decirle a una familia que le mataron el hijo, que su caso no es importante y que el Estado no va a dar ninguna respuesta a nadie? Y además no estoy dando un buen mensaje en términos de hacerse responsable de premios y castigos. Entonces, me parece que hay que dar una respuesta, hay que tomar decisiones, y después apunto, ¿sí?, a esta cuestión, si se quiere, de prevención de segunda instancia. ¿A qué? A tratar de dar una respuesta de intervención rápida y temprana a aquellos chicos que cometen sus primeros delitos que no son tan graves, para darles una respuesta, para hacer que concienticen y que se responsabilicen y que cumplan con las sanciones y eviten en el futuro volver a cometer nuevos delitos. Me parece que el impacto de esta ley es, como decíamos, en el mensaje de política criminal que se transmite, y a futuro en esta prevención de los nuevos delitos que deberían dejar de cometerse.
¿Por qué? Porque también cuando nosotros estudiábamos en su momento estadísticas, no hay muchas estadísticas de delitos cometidos, porque obviamente el sistema penal no procesa estos casos, o sea, no interviene, con lo cual no hay, che, ¿y en qué delitos? No se sabe tanto, porque no se cuenta lo que no sucede, es como si no sucedieran. Ahora bien, lo que sí es altísimo es que cuando uno va a ver las encuestas que se hacen a personas que están detenidas en el servicio penitenciario de mayores, en porcentajes altísimos que oscilan el 80%, declaran ellos mismos haber tenido antecedentes cuando eran menores de edad. Entonces, está claro que este sistema no está funcionando, no es adecuado y no hace ningún aporte, o sea, digamos, no evita, no previene. No digo que va a evitar el delito porque ya vamos a estar frente a un delito cometido, pero tenemos que tratar de evitar, de vuelta, vuelvo a la misma idea del principio, de evitar en todos esos casos que vemos en la prensa, en la opinión pública, los chicos han estado 7, 8, 10, 12 veces detenidos previamente y ningún sistema dio una respuesta, nadie vio una señal de alerta y nadie hizo nada. Entonces llegamos a estas situaciones. Totalmente de acuerdo. Gracias, Martín. ¿Te parece si damos lugar a los participantes, también por si surge alguna otra pregunta Por supuesto, adicional? desde ya. Alguien que quiera hacer algún O comentario, comentarios, por eso, por ¿no? supuesto, obvio. Que quiera participar levantando la mano o abriendo su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí, Sí, buenas perfecto. tardes. Buenas tardes. Somos Cintia, Victoria, la hermana y la sobrina del doctor Juan Carlos Cruz, asesinado el 10 de agosto del 2023 en Morón, a mano de 3 menores, justamente. Gracias por podernos sumar. Estamos escuchando, bueno, atentamente a todos. Obviamente, nosotros por ahí tenemos como una mirada un poco más minuciosa porque, bueno, somos familiares de víctimas. Por supuesto. Pero sí creemos que tiene que haber una reforma completa, justamente porque los que asesinaron a mi tío anteriormente habían cometido los delitos y nunca el sistema, ni la justicia los condenó, ni la policía, ni el sistema los buscó. Siempre esperan a que maten a alguien. En este caso fue mi tío. Cuando lo matan, recién actúa la justicia y obviamente caemos en lo mismo, ¿no? Condenas súper bajas, porque el régimen penal actual no considera un montón de cosas. Entonces, nada, qué importante esto que se juzgue o que se piense, se empiece a tener en cuenta a partir de delitos menores, no llegar a lo que te dicen ahora, bueno, cuando maten a alguien, ahí sí podemos actuar. No tiene que ser así justamente, porque o sea, pagamos nosotros, ¿no? Los inocentes. En este caso, bueno, mi tío. Sí, sí, totalmente. Bueno, me parece que justamente la idea de este tipo de proyectos es evitar ese tipo de situaciones, digamos. Por eso, justamente, me parece que es importante. Hay muchos argumentos, digamos, la mayoría de la gente que está en contra de la baja de la edad de imputabilidad utiliza como argumento la poca cantidad de casos gravísimos como este, casos letales que existen. Ahora, lo que yo quiero y que alguien me explique es si nosotros no damos intervenciones rápidas, tempranas, de sanción, con una intervención de una justicia penal juvenil a esos primeros casos, vamos a siempre necesariamente llegar a estos otros, que aunque sean pocos, son gravísimos. Entonces, lo que hablábamos recién me parece que es fundamental y es la idea que rescatan, bueno, ahí la vi, a Cintia, que es, necesitamos una primera respuesta de investigación, juzgamiento y sanción para esos chicos
que empiezan a cometer delitos que no son tan graves y que hoy nadie hace nada. No puede haber impunidad porque esto termina mal. Hay que cortar con los círculos viciosos de comisión de delitos. Porque si no, a ver, ya hace 40 años que el sistema no funciona. Entonces, tenemos que hacer algo. Y me parece que quedarnos en discutir solamente algunos casos, o porque no me gusta la edad, porque ningún pibe nace chorro, bueno, es un eslogan eso, no se puede discutir con un eslogan. Nosotros acá tenemos que tomar decisiones de política criminal basados en información empírica y después diseñar política pública. ¿Para qué? Para abordar estas situaciones. ¿Para qué? Para evitar homicidios cometidos por chicos de 14 y 15 años. Sí, perdón, y una última cosita que no se pudo conectar la mamá de... Sí, se conectó. No, del caso este de Córdoba también, justamente este chico que mató al compañero de 14 años, digo, gravísimo, cómo queda impune, ¿no? Esto es lo mismo que decimos. Totalmente. Es un chico que siempre esperan a que maten a alguien. Bueno, ahora mató y tampoco se puede hacer nada, digo. Es que lamentablemente, Cintia, el sistema actual no da solución a ninguno de los dos extremos, ni a la familia del pobre chico que fue víctima, ni tampoco a aquellos casos en los cuales los chicos cometen sus primeras infracciones o primeros delitos y nadie hace nada. Entonces es un sistema que no funciona. No entiendo quién puede... A ver, lo que nosotros tenemos que entender es que trabar este tipo de proyectos y poner los palos en la rueda es defender el sistema actual que tenemos, con todas sus consecuencias, porque yo no puedo, o sea, si no, es totalmente irresponsable. No, bueno, a mí me encantaría un proyecto mejor que este. No estoy diciendo que es el proyecto mejor que me tocó en mi vida trabajar o estudiar. Lo que digo es mejor, está bien orientado y es superador a la realidad que tenemos. Y si viene acompañado de coordinación, recursos, y bueno, vamos a ir avanzando y después podremos seguir mejorando. Lo que yo no puedo de ninguna manera, me sentiría muy mal conmigo mismo, es defender el status quo del sistema actual, porque no funciona, no da respuesta, genera impunidad. Tal Gracias. cual. Perdón, no, digo eso, para cerrar eso, que pienso, tal cual como decís vos, Martín, que justamente, si bien es algo muy amplio y algo a trabajar, no solamente ahora cuando se decrete, sino que a futuro, pero digo, me parece que por algo hay que empezar, como decís, Totalmente. no, uno no puede seguir alargando, por más que esto lleve tiempo y que haya que hacer una reforma muy amplia. Creo que es el momento de avanzar para que justamente no nos quedemos atrasados en el tiempo y no sigan escalando a peor todo esto de la delincuencia juvenil. Gracias, Cintia, muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias, Martín. Tenemos unos minutos finales. Antes de hacer una breve conclusión, Martín, le damos la palabra a Lilian, que tenía hace bastante levantada la mano. Perfecto. Lilian, ¿querés intervenir? Sí, yo quería agregar algo. Junto con la ley no se puede implementar que haya más asistentes sociales, porque los padres tienen muchas veces conocimiento y dejan que sus hijos sean portadores de droga o los utilicen los narcotraficantes y no hay quien los separe de la casa o los lleve a un lugar seguro. ¿Se puede implementar eso? Discúlpame, Lilian, se cortó en un minutito. ¿Qué pedías además de la ley? Asistentes sociales. Bueno, sí, desde ya, y No son hay. necesarios asistentes sociales, psicólogos, o sea, la estructura que tiene que llevar adelante esto, que un poco lo que hablábamos recién con Jimena, son estructuras que van a tener que poner, o fortalecer, mejor dicho, los gobiernos locales. Y sí, efectivamente, si esto no se hace así, va a ser muy difícil que la ley produzca los objetivos o los resultados deseados. Las leyes y los cambios de sistema, sobre todo cuando vamos a estar
haciendo un cambio de paradigma de esta índole y que vamos a agregar mayor carga de trabajo, esto es causas, vamos a judicializar y vamos a generar que el sistema, digamos, penal juvenil tenga que intervenir en 2 años más de franja etaria y en un montón de delitos que hoy no interviene. Lo que vamos a tener que hacer es ver de qué manera adecuamos las estructuras, el personal y demás a esa nueva carga de trabajo, porque si no el sistema está claro que no va a dar una buena respuesta o una respuesta adecuada como fue pensada la ley. Sí, porque el primer delito normalmente es cometido por un hogar que tiene problemas. Chicos que se separan los padres, o porque están pasando mal momento, o porque son abusados. Entonces, ¿hay algo para sacar a esos niños de esas casas? Sí, por supuesto. Y hay, a ver, no todo el panorama es negativo. Hay algunas jurisdicciones locales y muchas provincias que están trabajando muy bien con sistemas penales juveniles, como decía, el de Ciudad es uno de ellos, que funcionan bien, con respuestas adecuadas y que están dando buenos resultados. Digamos, estos casos no suceden en todos lados. Lo que pasa es que lo que tenemos que generar es un marco normativo y un piso mínimo, un estándar para mejorar, sobre todo en aquellos lugares en los cuales hay mayores dificultades y desafíos, ¿no? Gracias. A vos, Gracias, Lilian. Lilian, gracias, Martín. Solo un comentario respecto a lo que comentabas recién. En la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que nosotros tenemos nuestro régimen penal juvenil, eh, y donde también tenemos el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que justamente viene a dar estas respuestas que planteaba Martín, y donde también el concepto y el marco normativo que tiene la ciudad de Buenos Aires es poder trabajar en la articulación con los distintos efectores, ¿no? Que son los distintos actores que tienen que intervenir en situaciones como estas. Sin duda queda siempre mucho trabajo por hacer, y como decía también Martín, uno trabaja en leyes que también son fruto del consenso y de largos debates, y sin duda este proyecto creo que es un gran avance para el sistema de justicia, un gran avance también para lograr una justicia más equilibrada y dar una respuesta también a la sociedad, y ahí cada jurisdicción tendrá que hacer lo propio para poder ser consonante con lo planteado. Lorena, te damos la palabra, cerramos con Lorena este bloque de intervención. Adelante, Lorena. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, con respecto a lo que estamos hablando de la ley de inmutabilidad, yo mandé un mensaje, no sé si me lo has leído, pienso que entre un chico así de 12, 13 años, la edad que tenga sea menor de edad. Por ejemplo, van a la escuela con un arma, si tiene un arma en la mano, jale gatillo, sabe que esa arma va a matar. Entonces, pienso yo, es lo que opino. Mirá, yo te voy a contar una mini historia rapidito. Mi marido era acá presente, Elías Antonio, mi marido cuando iba a la escuela, salían con los chicos a un campo a robar una sandía. Entonces fue el padre, le dijo, mira papi, me traje una sandía, esa grandota, volada. Ah, sí, dice, ¿dónde la sacaste? De un campo, dice, de un Cuba. Ah, mira, el padre trabajaba en la municipalidad, con los caballos en aquella época, te estoy hablando de hace muchos años. Bueno, entonces dice, bueno, ¿sabes qué hacer? Me vas a acompañar, dice, al costado del carro con el caballo, y vamos a devolver, dice, la sandía. Él no sabía que iba a devolver la sandía. Se fue caminando con esa sandía hasta Loga Bella, y le dijo, mira, tocó el timbre, dice, andá, toca el timbre, y pedirle perdón, dice Gabella, que vos te robaste la sandía. Y andá y pedirle perdón. No le pegó, no le gritó, nada. Fue, tocó el timbre, no, dice Cipriano, pero yo tengo sandía. No, dice, estas sandías te las fueron a robar hoy a la tarde de la siesta, dice, de tu campo. Yo vengo y mi hijo que te la devuelve. De ese día mi marido no salió más a robar. No sé, a lo mejor un ejemplo tonto por ahí, pero para los adolescentes hoy, vamos a suponer, están hablando, a mí me pasa porque yo en mi adolescencia, vamos a suponer, agarramos, en aquella época no existían los celulares. Entonces, vos imaginate, están con el celular y con las redes sociales, no saben el lugar que se mete, los padres no lo controlan.
Se perdió la nena. Se perdió, desapareció. Hay poco control de los padres también, que la educación sale todo de los padres. Pienso yo, no sé, a mí me educaron de una forma muy distinta, que la educación de ahora no es la misma la de antes. Como no vas a la escuela y vas a ver un libro de sexo, vas a ver, en mi escuela no, en mi escuela llegabas a hablar de sexo y te expulsaban. No sé, son, viste, crianzas distintas, crianzas diferentes. Toda la culpa está en las casas, no tienen los Si padres. los padres no tienen un poquito de control de los chicos van a hacer lo que quieren si no lo educan de chico. Porque el chico, ahora le pagan 50.000 pesos, 100.000 pesos, andá a matar a tal persona, yo te pago tanta plata. Y la víctima... Bueno, Lorena, acá, por ejemplo, con Pienso relación a yo, lo que mencionás, sí. el proyecto prevé que los padres tengan que responder civilmente por los daños y estén obligados a reparar, que es un poco la anécdota que estabas contando. Con lo cual, desde ya que ese es el sentido, es hacerse responsable, es hacerse cargo y el reparar el daño ocasionado. Con lo cual, es una anécdota que viene muy al caso de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias. Yo nací en el 83, tengo 42 años. Mi papá me dijo, mira, lo que es tuyo no es tuyo. Lo tuyo es tuyo, lo ajeno es lo ajeno. Entonces, lo que no es mío, siempre dije yo, no lo quiero. Prefiero estar como estoy y no salir a robar, a decir, mira, ahí va la chorra, ahí va la que te robó esto. No. Son diferentes, viste, educaciones, diferentes enseñanzas. Es lindo aplicarla hoy por hoy, poner en una innovación educativa, aplicarla en una escuela, enseñarle a los chicos a tener más diálogo, más respeto, más... Hay chicos que, no se pone, vos le hablabas antes del colegio de los curas y se orinaban encima. Porque un seminario de un cura, viste, allá por lo menos acá en Ferrer es lo máximo, pero vos le hablabas y se asustaban. Pero, viste, en una educación en la escuela, en una innovación educativa es lindo hablarle del diálogo, del respeto, que no tiene respeto hacia los demás, hacia los docentes, que si lo aplazan, los padres van y le pegan a los maestros. Eso nunca se ve en mi época, ni en la época de mi marido. La educación se perdió mucho, el respeto y el diálogo, sobre todo con los mayores, se perdió mucho. Los abuelos le pegan a los abuelos, le roban. Yo algún día voy a ser una abuela. Es por ahí, Lorena, muchas gracias. Tal cual. Gracias a usted y es un gusto. Gracias, No, por gracias. favor. Gracias, Lorena. Bueno, Martín, llegamos al final. Sin lugar a dudas, agradecerte a vos principalmente por toda tu exposición, obviamente a la Fundación como lo hicimos al inicio, y también nuevamente remarcar que esto ha sido una gran oportunidad para poner un tema tan central, ¿no? en la agenda. Así que felicitaciones, agradecer por la participación, la verdad que ha sido muy activa, claramente es un tema relevante, lo decíamos al principio, y que convoca mucho a la participación. Te voy a dar la palabra para que hagas un cierre, solo permitime hacer 2 o 3 reflexiones digo, me fui anotando a medida que te escuchaba hablar. Por un lado, sostengo que esto es un avance y que ojalá que se pueda convertir este dictamen en ley, porque sin lugar a dudas va a venir a saldar una deuda, donde, como decíamos antes, somos conscientes que aún así va a haber mucho trabajo. Una ley no te soluciona todo, después eso hay que implementarlo y empujarlo y llevarlo a la realidad. Pero sin lugar a dudas pone en el centro del debate algo que viene a dar una respuesta a la sociedad, viene a dar una respuesta a las víctimas, viene a dar una respuesta a donde estamos hablando de sanciones, por supuesto, porque acá hay una responsabilidad penal que ese adolescente tiene que cumplir, pero también estamos hablando de una responsabilidad, a mí me gusta llamarlo subjetiva, pero que tiene que ver con todo lo que has conversado a lo largo, todo lo que hemos conversado a lo largo de este encuentro, que tiene que ver con el hacerse cargo y ser responsable por lo cometido, y con un abordaje, porque acá hay, como lo decía antes, el Estado en su intervención, que va a modificarse, cómo va a intervenir en la delincuencia juvenil, tiene que ver con poder mirar esta problemática desde un lugar integral. Donde se hagan cargo, cumplan la condena que tengan que cumplir, se responsabilicen, pero también se puedan reinsertar en la sociedad.
Creo que lo dijiste a lo largo de tu exposición, me quedo con estas reflexiones, así que bueno, muchísimas gracias y te doy la palabra para que puedas cerrar este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. La verdad que estuvo muy bien la dinámica. Las preguntas fueron, creo que las justas, las adecuadas. Estuvo muy bien. Y me parece bueno, que es esta reflexión, ¿no? que nos merecemos, que tenemos que continuar trabajando, instalando en el debate público y desde lo técnico, desde los espacios como la Fundación Pensar, no solo plantearles estos temas, estas evaluaciones y análisis que nosotros hacemos a ustedes, sino una asistencia técnica al Congreso para tratar de mejorar, como venimos haciendo, estos proyectos de ley y tratar de apoyar aquellos proyectos que creemos que son necesarios y que están bien orientados, mejorándolos de manera crítica, pero no corriéndonos de las responsabilidades que tenemos. La situación actual es mala y es el resultado de 40 años de no poder dar el debate porque está trabado por distintos eslogans. Entonces, superemos los eslogans, vayamos hacia un sistema de responsabilidad penal juvenil que nos permita dar una respuesta a las víctimas, que nos permita prevenir, pero sino también investigar y sancionar a aquellos delitos cometidos por adolescentes, teniendo en miras que queremos como objetivo último la integración social de esos chicos para que no vuelvan a cometer delitos y no tener delitos como homicidios cometidos por chicos de 13, 14 o 15 años de edad. Así que bueno, agradecerte, Jimena, agradecerle a todo el equipo de la Fundación Pensar por la coordinación, por la organización, por todo el trabajo que vienen haciendo, que para nosotros es un lujo estar acá porque venimos y bueno, hablamos y hacemos lo nuestro, pero hay todo un backstage detrás. Agradecerles a cada uno de ustedes por el interés, por el tiempo, y bueno, quedamos a disposición para seguir conversando de estos u otros temas en este espacio tan lindo que es conversando desde fuera de la caja. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo. Chao, gracias.